bueno, muchas perlitas en la primera semana casi en la primera semana de la presidencia, pero bueno, el tema que me interesaba charlar con vos era estas medidas con respecto bueno, el coto que le pone este gobierno nacional a la posibilidad de protestar a los trabajadores, a la población en general, ¿no? Decime tu primera mirada. Y bueno, primero creo que lo que hay que ratificar es que es un protocolo o un intento de protocolo que no resiste ningún filtro de legalidad ni de constitucionalidad. Uh-huh. Que también es algo que ha intentado hacerlo antes. La Patricia Bullrich, ya cuando fue ministra de Seguridad en el gobierno de Macri, no solo intentó hacer estos protocolos en cuanto a las protestas, sino también en su momento con el tema del gatillo fácil y demás. Pero tiene una tendencia natural a este tipo de conductas. Pero bueno, de lo que uno no debe apartarse es por ahí de entender que este tipo de instrumentos, porque sale por una resolución ministerial que ya está de hecho publicada en el boletín oficial, tienen mecanismos de control a los que seguramente muchos, entre esas nuestras organizaciones, van a acudir, que son los controles de constitucionalidad y de legalidad. Ella se atribuye funciones que no son propias, que tienen que ver con funciones casi judiciales. Por un lado, juzga, condena y aplica y verdugo. Condena ella misma, pues exactamente, por un lado. Después está legislando, lo que ya implica un avance sobre otro poder del Estado, y creando hasta nuevas figuras, si se quieren, delictivas para hablar de que también hay que decir, no habla en ningún momento de protesta social, ¿no? Sino habla de cortes de calles, de interrupción del corredor, de la libre circulación. O sea, siempre está partiendo de la base de que todos estos actos constituyen delitos y no menciona ni siquiera al pasar la protesta social. Entonces, aparte de pensar que el que está interrumpiendo el corredor vial es un delincuente, o sea, en esos términos. Lo otro también que es muy novedoso esto es la cantidad de nuevas formas de delitos y de tipos de delitos y fueros de delitos, si se quiere, porque los delitos los tenemos en lo civil, en lo penal y demás, que mezclan en su resolución. Uno, por ejemplo, es cuando habla de que los que corten gomas serán imputados por delitos ambientales, que son delitos nuevos incorporados en el Código Penal, o que a los que lleven niños, niñas y adolescentes serán imputados de delitos que seguramente son los que están estipulados en la Ley de Violencia Familiar, o sea, nos va a llevar de un fuero penal a un fuero de familia, probablemente esa va a ser la persecución, por lo menos la que intenta. Y otras que cuando habla de sancionar económicamente a las organizaciones que instigan, utilizando esa palabra que es un término, la instigación es un delito por sí, a cometer este tipo de actos. O a las personas individualizadas, si no están enmarcadas en una organización, las personas que encabecen las protestas. Además, esto cuando habla de individualizar y individualizar a los sujetos, a las organizaciones, y además abrir como archivos y registros de estas personas, también es entrar en un ámbito ilegal de inteligencia que no le corresponde. O sea, eso es ilegal, no se puede hacer inteligencia. Eso son prácticas de hace 40 años, justamente, ¿no? Y sí, la verdad que es un gravísimo retroceso, pero como te digo, esto en un sistema judicial un poco más independiente fácilmente se logra una inconstitucionalidad porque no resiste el primer paso, ¿no? Pero bueno, sabemos también que se enmarca o que se está dictando en el marco de un gran consenso social, porque ellos ganaron por una mayoría importante, y que además tenemos un poder judicial bastante afín, que suelen convalidar todos este tipo de actos. Entonces eso genera un poco también de inseguridad
Pero bueno, también lo otro que hay que entender es, y esto reforzarlo siempre, que la protesta social es un derecho, y que además es un derecho humano, es un derecho constitucional, que tal vez sea uno de los derechos más protegidos que tiene el sistema democrático occidental, normativamente hablando, las convenciones internacionales de derechos humanos a las que suscribimos y las que están incorporadas en la Constitución Nacional a partir de la reforma del 94 con rango constitucional, garantizan fuertemente este derecho. Este derecho está vinculado con el de reunión, con el de petición, así la sustancia, la base y el piso, si se quiere, de lo que es el sistema democrático así como lo conocemos, y que además es casi imparable. O sea, ahora es un shock la forma en que se lo presenta, y creo que también es estratégico presentar esta resolución cuando todavía la gente tiene esa fantasía, ¿no? De, bueno, hay que darles tiempo, y mientras todavía tenga el gobierno esa legitimidad social, se mandan, porque se están haciendo de armas y de herramientas para cuando yo creo que la tolerancia social no estratégicamente están encarando bien sus tácticas, haciendo el shock de entrada en el momento en el que está el romance con el votante que se encuentra ganador. Gran parte de la sociedad siempre tiene esperanza, tenemos esperanza generalmente en un nuevo gobierno cuando arranca, a ver si le sale bien esta vez, pero tenemos que también abrir los ojos en la medida en que se van avanzando sobre nuestros derechos, en este caso justamente el derecho a la protesta, un derecho, como vos decís, humano fundamental, y por ahí el que nacemos protestando, si no protestamos no tomamos la teta. Entonces, exactamente, o sea, por eso es inherente al ser humano, o sea, es imparable. Y esto que vos decís del consenso, porque bueno, uno también cuando los que decimos, no, esto fue implícito, no implícito, fue explícito, esta propuesta fue explícita, más allá de que la mentira fue que los que iban a pagar el ajuste eran la casta, ¿no? Claro. Eso obviamente no pasó. Pero yo creo que todavía en estos días está también eso, sí, bueno, allá que hubieron, por supuesto, responsabilidades precedentes, entonces todavía están en eso, ¿no? La culpa es el gobierno anterior, la culpa es a ellos, fuertemente y discursivamente hablan de una herencia muy pesada, y esa herencia parte justamente de las decisiones que tomó Caputo cuando era cuando se endeuda, ¿no? Pero, figuritas repetidas. Pero la gente lamentablemente tiene memoria a corto plazo, porque además se fomenta desde los medios hegemónicos esa idea. Pero también nuestra sociedad en general, y la humanidad en general, rápidamente, cuando es apremiado por la urgencia y la necesidad, no va a buscar culpables, lo que va a buscar es soluciones, porque uno cuando vota, como vos decís, a un gobierno, lo hace con la esperanza de que mejore. Si no, ¿qué tendríamos que hacer? Si el país estaba en esa crisis terminal, que no estaba en esa crisis terminal, porque siempre hay opciones a esto que están tomando, que fracasó siempre, digamos, porque estas decisiones que están tomando son decisiones que se tomaron antes y que fracasaron. Si esta era la única solución, es casi como decir, bueno, contratemos a liquidadores como los que liquidan las empresas en quiebra, que va a ser como más saludable, y la verdad es que el sistema democrático no funciona así, o sea, no es. Bueno, lo que tenemos que entender es que nuestro presidente que es actualmente nuestro presidente, es un tecnócrata, es una persona que toda la vida trabajó en economía, aconsejando a empresarios, no lo mejor para los trabajadores, sino lo mejor para los empresarios. O sea, son números. Porque en realidad nosotros, si nos ponemos a explorar un poco en la carrera de este hombre, no es que se haya destacado como economista. Claro. Es un asesor que sale un poco de la media común, por el personaje que implicó y digamos, el efecto que produjo en los medios, pero no es un tipo que haya trabajado. Claro, pero justamente lo que te decía es que trabajado en equipo. El trabajo de un asesor es decirle al empresario, mira, estás perdiendo plata, tenés que echar a 100 personas, o tenés que echar a 500, o tenés que cerrar o sea, no le importa a las familias que quedan sin trabajo.
a 100 personas a las que no las ves, porque estás recomendando desde tu oficina o desde el teléfono, no estás en ese medio ambiente laboral donde sabes que 100 personas que representan 100 familias no van a estar más ahí y no van a tener que comer. Es una persona que además, esto sin discriminar ni mucho menos, no tiene ni siquiera la experiencia de tener una responsabilidad familiar como la de la mayoría de las personas a las que les están sometiendo ahora al hambre y a la desesperación que va a significar ahora dentro de un mes cuando vengan las boletas de luz o cuando tengan que pagar los pasajes, porque además, a diferencia de lo que pasó en el 2001, que fue una situación mucho más grave, que había un altísimo, que además lo desata justamente la altísima desocupación que había, que una característica era que el transporte público se movía vacío porque nadie tenía dónde ir a trabajar. Es que hoy la gente está trabajando. Esa característica que el que estaba empobreciéndose por el gobierno anterior y el anterior era el trabajador, el obrero, nosotros a los que defendemos y a los que organizamos. Entonces imagínate ahora que encima para ir a trabajar el costo de ir a trabajar te va a implicar tener que buscar, no sé, no dormir más para poder llegar. Por ahí para llegar a la presidencia nos asusta con la imagen del 2001, pero en realidad está usando las recetas de los 90, ¿no? Esta ya la vivimos. Que nos llevó al 2001, exactamente, y que no se justifica en este contexto, porque... Pero bueno, uno también se tendría que preguntar ahí, porque yo creo que a estas alturas por ahí tenemos desde los que hacen, los que comunicamos, y por ahí tenemos las herramientas para analizar un poco más el contexto, tendremos que preguntarnos si realmente es él el que gobierna. Yo creo que a esta altura es fácil decir, lo rodearon y son los mismos que gobernaron en la era de Macri y ni siquiera se esconden, entonces... no sé qué genuino hay de Milei, de todo esto, ¿no? Pero bueno, la responsabilidad es de él, y él es el que política y hasta penalmente tendrá que responder si esto se desmadra y si hay una masacre como la que está preanunciando la Bullrich, que porque ella habló de prohibió la protesta social. Claro, habló de usar la fuerza mínima necesaria, o sea, en la medida en que haya resistencia. Dice la fuerza mínima necesaria o la proporcional a la resistencia. Claro, sí. Eso dice. O sea, significa que eso va creciendo. Si vos te resistís, ellos, y nunca es proporcional la fuerza que estamos hablando acá, que ellos además están movilizando hasta el servicio penitenciario, que no tiene forma de que esté habilitado a presentarse ante las protestas o salir a la calle a reprimir. O sea, es una locura lo que está proponiendo, pero bueno, o sea, es por un lado... Por ahí para redondear... Con estas recetas a una masacre, las recetas económicas, perdón, y con esto te dejo, a un genocidio silencioso, porque la gente, si esto no cambia o no se produce esa fantasiosa e imaginaria reacción del mercado y florecimiento económico mágico casi, en 2 o 3 meses vamos a tener gente que se va a morir literalmente de hambre. Sí, por ahí para redondear quería aprovechar tu formación específicamente, ¿no? Para llevarle a la audiencia un poco de claridad, ¿no es cierto? El derecho a la protesta, habíamos dicho que es un derecho, también lo es el derecho a transitar. Ahí hay una confrontación de derechos de la que hablan, de la que ellos se agarran para, bueno, hacer prevalecer uno por sobre otro. El derecho a transitar por la vía pública es más... pesa más, prevalece por sobre el derecho a la protesta. ¿Cómo es el tema y cómo se dilucida esa? Esa es la gran discusión que se da siempre y que hasta ahora siempre viene ganando el derecho a la protesta. Primero porque el derecho a la circulación no es un derecho absoluto, ni siquiera es un derecho que pueda ser pensado en términos superiores a, por ejemplo, protestar por una situación urgente o por un derecho más grave, ¿no? Generalmente el problema surge cuando se dificulta llegar a tu trabajo y tenés consecuencias, o cuando no podés ir al hospital, o esas cosas, por lo que generalmente también las organizaciones lo que hacen es cortar las rutas y dejar caminos alternativos. Sí.
O dejar pasar casos por razones médicas que estén circulando, ¿no? O ir cortando y dejando pasar, o sea, los que tenemos esa experiencia de haber vivido todos estos años los piquetes y los cortes de ruta o las marchas inclusive, sabemos que la interrupción no es obstaculizar absolutamente, no es que dejamos a las personas encerradas en sus autos, en la calle, siempre hay vías alternativas. Este protocolo también habla que se va a sancionar aún si existen vías alternativas, aún si se dejara media calzada, aún siempre, o sea, la protesta no hay forma de que salgas de tu casa y peor aún te dice que van a armar operativos en las estaciones de trenes y de colectivos, cosa que si vos tenés pinta de que vas a ir a alguna protesta, que ellos lo analizarán de acuerdo al contexto, si sacan una ley o si hay alguna convocatoria y ya van a ir a esos lugares y van a empezar selectivamente o presumiblemente por tu cara o lo que sea. Ahora ya te van a impedir a vos la circulación y hasta el transporte público, ¿no? Ahora lo que me llama la atención es que viste, atacan el síntoma, atacan la fiebre de la enfermedad, no, viste, no hablan de solucionar el problema que genera que la gente salga a la calle, que es el hambre, que es la pobreza, que es la falta de trabajo, que va a haber aún más desempleo con estas medidas que ya están habiendo. Que ya porque no sé cómo esperan que la gente reaccione, plante el desempleo, porque ya automáticamente el 31 de diciembre hay más de 10.000 contratos nacionales vencidos, que son trabajadores que no es que no trabajan, son trabajadores precarios. Porque también sabemos que las contrataciones periódicas son una modalidad propia del Estado, provincial, nacional, y que tienen a muchos trabajadores históricamente en esas condiciones. Esos son 9.000, 10.000 personas que ya automáticamente sin indemnización y que además sin siquiera acceder al seguro de desempleo, porque los que están por el artículo 9 de la Ley de Empleo Público, de la Ley Marco Nacional, no tienen ese seguro. Tampoco los de los provinciales. Las provincias a su vez, y eso nosotros tuvimos ahora una reunión con abogados de ATE en Buenos Aires, con todos los de la Argentina y contaban sus realidades provinciales. Las provincias en las que hubo cambio de color político, que asumió Juntos por el Cambio, el PRO o los afines a Milei, tomaron esta misma lógica. Todos los contratados quedan sin empleo, sin hacer ningún tipo de discriminación ni merituación de situaciones. Estamos hablando, por ejemplo, decía, el de San Juan son automáticamente 2.000, Chaco son casi 3.000, Entre Ríos son casi 5.000. Esos son personas que tienen familia y que son sostenes de hogares. Son miles de familias, ¿no es cierto?, que van a pasar hambre. Esto es como una mamá que el hijo se le está muriendo de hambre y entra a una panadería y roba una galleta. No deja de ser un delito, pero a la vez es un delito como justificado. Esos, por ejemplo, tienen causales que están justificadas legalmente. Así es. Por ejemplo, para que te dé una idea, hasta si uno saliera con todo esto, si todo el pueblo estuviera conforme con este protocolo, e igual alguien saliera por desesperación y hiciera que probara algo para darle de comer a su hijo, ese no podría caer preso. Así es. A esas situaciones está llevando esto y la verdad es que es una pena porque se supone que este hombre era un especialista en hacer plata o crecimiento con o sin plata o no sé, todas las cosas que nos dijo. Y también es una pena que la gente haya elegido una cosa así tan explícitamente, porque ya pareciera que llegamos a un punto de sazón que ya votamos a alguien que te promete sufrimiento. O sea, es todo un fenómeno extraño. Bueno, Roxana, pero ahí ya entramos en el análisis político de por qué llegó y vamos a ir a los malos gobiernos que le precedieron, 3, 4 gobiernos atrás que empezó esta bola de nieve, pero bueno, tendríamos toda la tarde para hablar y no nos alcanza el tiempo. Terminaron eligiendo a un gobierno que hace 4 años, o sea, porque esta unión casi escandalosa, esta coalición claro, que es casi una trampa legal, porque ¿por qué no se presentaron juntos ya a las elecciones? ¿Entendés? Pero bueno son experiencias sociales que hay que vivirlas porque... Y aparte es parte de la democracia, o sea,
Exactamente. Hay una gran parte del pueblo argentino que eligió de esa manera y bueno, se respeta el voto, pero no significa que se le da un cheque en blanco al nuevo presidente que haga lo que quiera, ¿no? Estamos todos para participar en democracia y reencauzar de ser necesario ciertas medidas, ¿no? Pero bueno. Y después que tenemos todas las herramientas para ponerle también los límites, que eso no hay que renunciar nunca, a este gobierno o al que sea. Y eso hay herramientas desde los, por supuesto, democráticas. O sea, ningún gobierno tiene un cheque en blanco, la Constitución no se puede violar, los derechos humanos fundamentales son inviolables, a pesar de que ahora no hay ni Secretaría de Derechos Humanos en este gobierno. Pero bueno, si bien hay una mayoría que eligió, también hay que respetar a las minorías, etcétera, etcétera. Es que no hay, pero también hay que tener en claro esto, que no tiene que ver con minorías o mayorías. Nuestro Estado, así como está hoy, tiene pilares básicos que están sustentados en la Constitución Nacional y en los convenios internacionales que están dentro de la Constitución y que hacen además a lo que es un gobierno democrático occidental. O sea, estamos hablando de los tratados de derechos humanos que surgen después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, es fundacional de lo que es el Estado moderno, a los que ningún gobierno se puede apartar. Por más que el 90% nosotros no podemos, tendrían que reformar la forma de derogar la democracia y eso sería la catástrofe. O sea, lo que nosotros no podemos entender es que por más que la gente que de hecho vemos, por ejemplo, hoy el de Esther le pidió cárcel o bala para la izquierda, entonces eso, por ejemplo, no se admite ni aunque el 99% de la población le diga sí, hacelo. No. O sea, porque las mayorías no deciden ya esas cosas, ya están forjadas en nuestro sistema otras cosas que justamente son las que nos hacen un país democrático. La madurez de la democracia debería contrarrestar este tipo de declaraciones, y más viniendo de un legislador, ¿no es cierto? Algo que no se debería permitir, pero bueno. Roxana, un placer hablar con vos. No sé qué haces trabajando de abogada, siendo tan buena locutora o periodista, ¿no? Gracias. Animando la hora del 14 bis. Se ve que lo llevan en la sangre las hermanas Rivas. Por ahí la audiencia, si no lo sabe, Roxana es hermana de Alicia, la periodista que hace el programa de la tarde acá en FM Universidad. Un placer, como te decía, hablar con vos. Gracias por tu tiempo y bueno, esperemos estar en contacto permanentemente para ir viendo cómo se desarrolla y bueno, vos aportando desde tu formación lo Esperemos que esto sea solo una amenaza y que no pase nada, porque realmente todos esperamos que estar en paz. Así que ojalá sí y ojalá se revean las medidas que atentan contra los trabajadores, ¿no? Exactamente. Bueno, Roxana, por llamar y por el interés. Gracias por tu tiempo. Luego. Era la doctora Roxana Rivas, ella es abogada, que permanentemente está trabajando en CTA y colaborando además con nosotros en la hora del 14 bis, llevando un poco de luz sobre la trama legal que lleva estas nuevas medidas antipiquete por parte de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.